Dios les bendiga, familia, iglesia, bienvenidos a este tiempo nuevamente de adoración, de alabanza, de palabra de Dios. Un tiempo en el cual disfrutamos y es un deleite compartir. Recuerde que venimos tratando un tema en este mes y es el tema de la unidad, ¿sí? El tema de la unidad. Y en el tema anterior yo les compartí una primera parte que titulé Divididos o Unidos. Hoy quiero compartir la segunda parte que he titulado Unidad es preferirnos unos a otros. Ahora yo quiero invitarle a que haga algo. Si usted y yo miramos nuestras manos y vemos nuestras manos, vemos que en ellas hay ¿qué? Hay igualdad, aunque una de ellas tenga más habilidad que la otra. Para algunos somos más hábiles con la derecha u otros somos más hábiles con la izquierda, ¿sí? Entonces, las manos tienen esa particularidad y es que no se humillan o se exaltan entre sí. Ahora, nosotros usamos nuestras manos en diferentes cosas. Las usamos para escribir, las usamos para darle uso a una herramienta, usamos nuestras manos para tocar un instrumento. Bueno, hacemos infinidad de cosas con nuestras manos. Y aunque la otra mano está allí, no quiere decir que la que hace muchas cosas sea superior o esté por encima de la que no tiene esa habilidad, sino que están para ayudarse mutuamente, ¿sí? Se complementan una a la otra. Y una mano no quiere el mal de la otra o no quiere sobresalir sobre la otra. Un día una mano tomó un clavo y la otra tomó un martillo y empezó a clavar. Y sin querer la mano que tenía el martillo golpeó a la mano que tenía el clavo. E inmediatamente la mano que tenía el martillo lo soltó y fue por la mano que tenía el clavo para ayudarla, para consolarla, para ayudarle en su dolor, ¿sí? Entonces vemos esta situación. Y no vemos que la mano golpeada, cuando se recupera, va y busca el martillo para desquitarse por el golpe que recibió de aquella mano. No, esto no lo hará en ningún momento. Lo que vamos a ver es lo contrario. Vemos dos manos que se ayudan, que tienen cooperación una con otra. Hay unidad entre ellas, no tienen rencor. Una no se cree superior a la otra, aunque una tenga más habilidad. Esta pequeña ilustración nos da hoy la entrada para el tema, ¿sí? Y quiero que leamos Filipenses capítulo 2, versículo número 3. Y dice la palabra del Señor: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Leyendo otras versiones bíblicas, encontraba de que algunas palabras tienen el significado, tienen una manera diferente de expresarlo. Por ejemplo, la palabra contienda, algunas versiones dicen egoísmo, rivalidad, pelear, competir. Pero la palabra vanagloria también en algunas versiones dice vanidad o tratar de impresionar. Debemos entender algo, mis hermanos, y es que no se trata solo de ti o de mí. Dios nos diseñó a cada uno de nosotros para que pensemos unos en otros, ¿sí? Para que no solamente pensemos en nosotros mismos, para que no seamos egoístas, porque ahí es el problema y es que se lucha con el egoísmo, sino que podamos vivir unos para otros. Esos otros son los miembros de la iglesia, son los miembros de nuestra familia, son los miembros del grupo en que estás en este momento, con los cuales estás rodeado, acompañado, ¿sí? Esas son esas personas y a los que Dios quiere que usted y yo nos prefiramos, que tengamos esa preferencia unos por otros, unos a otros. Eso implica que tengamos en cuenta nuestra relación con Jesús. Allí también aplica, ¿sí? De que tenemos que preferir a Jesús y a su reino, ¿sí? Algunos prefieren mentir en vez de al Señor, algunos prefieren el engaño, algunos prefieren fornicar o adulterar,
algunos prefieren decir malas palabras, algunos prefieren odiar, ¿sí? Y eso no es darle el primer lugar al Señor, eso no es tener preferencia por el Señor y sus enseñanzas, por su palabra. Algunas veces mostrar preferencia por otros significa sacrificarnos por lo que es mejor para esas personas, ¿sí? Si yo tengo preferencia por mi esposa, yo me sacrifico en algo. Por mis hijos, sacrifico en algo. Y viceversa, al contrario también. Entonces, y esto también aplica para la iglesia. El sacrificarnos en algún momento por alguien en la congregación, por un hermano en la fe, ¿sí? Tenemos esa preferencia. Eso es unidad, preferirnos unos a otros. Debemos entender que vivimos nuestra fe en comunidad, que vivimos como familia y decimos nosotros en lugar de yo o decimos nuestro en lugar de mío. Hay un texto en 1 Corintios capítulo 10 versículo 24 que dice 10:24 de 1 Corintios. Ya lo encontramos. Dice la palabra: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El gran problema es que cada quien busca sus propios intereses. Y debemos pensar en los demás respecto a todo lo que hagamos, ¿sí? Tener en cuenta de que no podemos ser egoístas. Lo que hagamos tenemos que hacerlo pensando también en los otros. No tener esa regla de primero yo, segundo yo y tercero yo. Esto es enemigo de la unidad. Pero hay un texto también en Romanos capítulo 12, versículo número 10, que dice la palabra del Señor. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ojo con esto. El texto en Romanos 12:10 dice, prefiriéndoos los unos a los otros. Yo creo que el amor de Dios es para todos. Dios no da su amor para algunos, Dios da su amor para toda persona, es para todos. Así que nuestro amor debe ser para todos también. Para los hermanos en la iglesia, para nuestra familia, para los amigos, para los vecinos, para toda persona debe ser nuestro amor. No debe ser un amor forzado, sino natural en nosotros. Un árbol, quiero ejemplificarlo de esta manera, un árbol da fruto porque en su interior tiene lo suficiente para dar ese fruto. Ese árbol está lleno de nutrientes que suben desde su raíz, ¿sí? Bueno, el fruto del amor en nosotros también viene desde adentro, porque Jesús y el Espíritu Santo nos nutren, nos llenan, nos fortalece para poder amar, para poder bendecir a otras personas. Y esto solamente se hace cuando tenemos una mente transformada, una mente renovada por Cristo. ¿Sí? Esto lo compartimos en el tema anterior. Una mente renovada en la mente. Necesitamos tener la mente de Cristo para poder dar de ese fruto, de ese amor. Un árbol naturalmente da su fruto. Pues nosotros naturalmente, por lo que Cristo ha implantado en nosotros y ha dado a nuestra vida, también debe ser un fruto natural en cada uno de nosotros. El mundo enseña, el mundo anima y motiva a vivir una vida centrada solamente en nosotros mismos. Pero Pablo plantea un desafío y es considerar a otros a otras personas mejores que nosotros mismos. Esto es un desafío grande para cada uno de nosotros. Y es lo que enseña el mundo. Ahora, la palabra nos muestra algunos enemigos de la unidad, ¿sí? Que impiden preferirnos unos a otros. Y lo leíamos en la carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 3. ¿Sí? Inicia el versículo diciendo, nada hagáis, ¿por qué? Por contienda. Y el primer punto o el primer enemigo de la unidad en este caso es la competencia. La competencia. Y tenemos que reconocer algo, y es que hay competencia insana en algunos de nosotros, en algunas de nuestras relaciones, sea de pareja, sea laboral, sea ministerial. Se ve esa rivalidad, esa competencia, porque siempre se trata de ser mejor que el otro.
Es lo que el mundo enseña. Ahora, no hay nada de malo en querer superarnos. Qué importante superarnos. Si hay la oportunidad de estudiar, de capacitarnos, es importante porque eso nos ayudará a superarnos. Pero el problema está cuando se hace pisoteando al otro. Yo me voy a superar para poder ganarle a tal persona, para ser mejor que tal persona. Allí es donde se pierde el objetivo o el propósito de querer superarnos. Entonces, para que haya una competencia sana, o mejor dicho, una competencia, se necesitan dos o más personas que pretendan acceder al mismo objetivo, ¿sí? Es lo que se necesita. Y esto tenemos que dejarlo a las empresas. Las empresas, a esas empresas que buscan posicionarse en el mercado, ¿sí? Dejémosle esa competencia a ellos. O dejémosle esto a los deportistas, ¿sí? Que buscan ganar una medalla. Dejemos esa clase de competencia a ellos. Pero la iglesia del Señor no puede caer en la rivalidad, no puede caer en la competencia, ¿sí? O en la misma familia no podemos caer en la competencia, que haya rivalidad entre hermanos. Esto es terrible cuando hay esa rivalidad entre hermanos en el hogar, o hay esa rivalidad en pareja de querer superar el uno al otro, ¿sí? Y pisotear el uno al otro, ¿sí? Y esto debemos ponerle mucha atención. Y también no puedo creer de que hayan ministerios que quieran superar a otros. Y lo estamos viendo en nuestros tiempos. Y al Señor tampoco le gusta la competencia ministerial. Esto no está bien, ¿sí? Al Señor no le gusta la competencia denominacional. No, que yo soy bautista, que yo soy pentecostal, de que yo soy de la cruzada, que yo soy de aquí, que soy de allá. No, a Dios no le gusta esa clase de competencia. La iglesia del Señor es una sola y debemos respetarnos como ministerios, como congregaciones, como iglesias locales. Debemos tener ese respeto unos por otros. No menospreciar, ¿sí? No menospreciar ningún ministerio, respetarlos en el nombre de Jesús, siempre y cuando también estén guiados por la sana doctrina, ¿sí? Debemos tener cuidado con ello. Entonces, Jesús rechaza la competencia en su iglesia. Dios no quiere esto de nosotros. En Lucas capítulo 22, versículo número 24, Lucas 22, 24, dice que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Esto sucede con los discípulos, ¿sí? Cuando Jesús habla de la grandeza del servicio. Y ellos tuvieron un altercado, ¿sí? Una contienda entre ellos buscando reconocimiento, buscando posición, ¿sí? Buscando pasar uno por encima del otro. Pero Jesús le responde algo. Veamos qué le responde Jesús en el versículo 26 y en el versículo número 27. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Es lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es mayor, la mano derecha o la mano izquierda? Jesús es el ejemplo vivo de lo que es ser sencillo de corazón, ¿sí? De lo que, como siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, Él no usó esa posición para decir yo soy más grande que ustedes. No, Él dijo, yo vine a servir. No vine para que me sirvieran. Yo vine a preferir a los demás por encima de mí. Yo no quiero ser egoísta. Entonces, no podemos pretender ser mayores que otros. Debemos tener cuidado con ello. Ahora, yo creo que ambas manos, hablando de las manos, ambas manos se necesitan. ¿O no es así? Ambas manos las necesitamos así usted tenga una con más habilidades que otra. Ambas
son importantes, como lo decíamos al inicio. ¿Qué quiero decir con esto? Si le damos una aplicación, y es que esposo, usted necesita de su esposa, y viceversa. Hijos, ustedes necesitan de sus padres, padres necesitan de sus hijos. Pastores, necesitamos de los hermanos en la iglesia. Hermanos, ustedes necesitan de los pastores. O sea que no podemos pretender pasar uno por encima del otro. Tenemos que preferirnos unos a otros. Eso es unidad. ¿Sí? Entonces, cuidado con la rivalidad, cuidado con la competencia. A Dios no le gusta. Por eso el texto dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda, es decir, nada hagáis por rivalidad o por competencia. Hay un segundo enemigo de la unidad y es el alarde de grandeza. El mismo texto, Filipenses 2:3, el texto sigue diciendo, o por vanagloria. Nada hagáis por vanagloria. Tenemos que renunciar al deseo de querer que las cosas se hagan a nuestra manera. Es otro gran error que muchas veces caemos nosotros. Queremos que la gente, que en la familia, que en la iglesia, que en el ministerio se hagan las cosas a nuestra manera. Tenemos que renunciar a esto. El que solo busque impresionar a los demás está mostrando orgullo. Y el orgullo es un enemigo tremendo de la unidad. El orgulloso no admite que se equivoca, nunca va a admitir que se equivoca, ¿sí? Porque lo que él hace está bien y está superando a los demás. Entonces le va a costar reconocer su error. El que hace las cosas por rivalidad, como decíamos en el primer enemigo de la unidad, o sea, por competencia, es orgulloso. Una persona competente es orgullosa. ¿Tiene alarde de qué? De grandeza. Tiene ínfulas de grandeza. Entonces, el que tiene ese alarde de grandeza es desconsiderado con las personas que le rodean, porque asume que es superior, que hace las cosas mejor, que tiene más entendimiento, que tiene más conocimiento, que discierne mejor, y así. Usted me entiende lo que estoy diciendo. Ahora, esa clase de personas son insensibles a las necesidades físicas, emocionales y espirituales de las personas que están en su entorno. ¿Por qué? Porque está centrada en sí misma. Esa persona está enfocada solamente en el yo. Es egoísta. Entonces, es importante que tenga en cuenta esto. Tenemos que renunciar al orgullo si lo está en nuestra vida, porque esto nos va a cerrar puertas, nos va a cerrar muchas puertas. Ahora tenemos una historia en el Evangelio de Marcos, capítulo número 10, en el versículo 35, en el 44, cuando hay un alarde de grandeza de parte de Jacobo y de Juan, ¿sí? En este pasaje la petición la hacen directamente ellos. Cuando usted va al Evangelio de Mateo, pues ya se va a encontrar de que en el Mateo capítulo 20, que allí lo hace la mamá de ellos, ¿sí? La madre de estos dos. Pero en este pasaje lo hacen directamente ellos. Le piden a Jesús que les conceda sentarse uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿sí? Pero Jesús les dice, no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? ¿Y ellos qué respondieron? Ellos respondieron, podemos. Pero vemos unos versículos más adelante cómo Jesús los aterriza diciéndoles algo. Y es en el versículo número 40. Leamos el versículo número 40. Jesús les dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Yo creo que tenemos que aterrizar igual nosotros. Y es depender del Señor, quien nos da lo que merecemos, y no porque nosotros se lo exijamos. Estos dos discípulos vinieron a Jesús a exigirle algo, a querer imponerle algo, ¿sí? Porque supuestamente se lo merecían.
Y no es así, mis hermanos, no es lo que usted y yo merecemos, es lo que Dios complace darnos. Y Él es justo y Él bendice y Él recompensa, pero no porque usted y yo se lo exijamos. Ahora, ¿cómo vencer esos enemigos? Porque estos enemigos de la unidad son terribles, como son la competencia y como son los alardes de grandeza. Filipenses capítulo 2, versículo 3 nos da la respuesta también allí, ¿sí? El apóstol Pablo escribe y nos da la respuesta allí en el versículo 3, en el versículo central de este tema, diciendo así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, ¿qué necesitamos para vencer estos enemigos de la unidad? Necesitamos humildad, ¿sí? Allí está la respuesta. La humildad es importante, es el clave para poder vencer la competencia y el alarde de grandeza que lleva orgullo, ¿sí? Esa es la fuente de la unidad, tanto en la familia como en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios, en la iglesia. Ahora, ¿a qué se refiere la humildad? Se refiere a que usted y yo permitamos que alguien hable sin interrumpirle, ¿sí? Si alguien necesita hablar, pues dejémosle hablar. Eso es humildad. Escuchemos, ¿sí? Cuando permitimos que alguien escoja también el lugar a donde vamos a pasear o donde vamos a ir a almorzar o el programa que hoy queremos vernos. No siempre tenemos que imponer nosotros lo que queremos hacer, ¿sí? Permitamos que otros también escojan lo que quieren. Cuando escuchamos con interés y atención al otro, ¿sí? Saber de que le podemos mirar a la cara y decirle con nuestra expresión, con nuestra atención, que es importante también lo que está diciendo para nosotros. Cuando celebramos las victorias del otro, ¿sí? Si alguien consiguió un empleo, celebremos con él. Si alguien consiguió un título, celebremos con él. Si alguien en el ministerio, en la iglesia está haciendo las cosas bien, celebremos con él. Démosle gracias a Dios por ese hermano y si podemos felicitarlo, hagámoslo, ¿sí? Si alguien en la familia está haciendo las cosas bien y si logró un triunfo, celebremos con esa persona, ¿sí? Eso hace parte de la unidad. Pero también cuando servimos a la familia, a la iglesia, al grupo de oración, al grupo donde estamos reuniéndonos sin ningún interés oculto, ¿sí? Vamos a hacer las cosas no esperando algo a cambio, sino simplemente porque me nace en el corazón, porque mi preferencia es estar con mis hermanos, con mi familia. Eso hace parte de la unidad. Pero también cuando oramos por la necesidad de alguien. También lo compartíamos en la primera parte, ¿no? De que la oración es primordial para mantenernos unidos. Entonces, cuando usted y yo oramos por las necesidades de alguien, eso ayuda a vencer la división y nos ayuda a preferirnos unos a otros. Yo quiero invitarle a que usted busque esas maneras específicas mediante las cuales pueda mostrar preferencia por su familia, por la iglesia, por la congregación en donde Dios le ha colocado, por sus hermanos en la fe, por sus pastores, ¿sí? Por los miembros de su grupo de hoy, las personas que están reuniéndose. Esas personas son importantes, así que hay que tener esa preferencia también allí para que haya esa unidad, ¿sí? Es la única manera de entender lo que dice la palabra en Hechos 20:35, cuando dice, más bienaventurado es dar que recibir, ¿sí? Entonces, con la enseñanza de hoy no estoy diciendo que alguien sea superior ni más talentoso, sino que el amor del cristiano ve a otros como dignos de ser tratados con respeto y valor, sí, reconociendo sus habilidades, sus talentos, sus dones, ¿sí? Es importante, viendo a mi hermano como alguien importante para mi vida, porque esas personas que están allí son importantes para mi vida. Entonces, por eso hay que tener esa preferencia, esa unidad unos con otros. Así que es la invitación para el día de hoy, para que usted y yo cuidemos la unidad. Y como hablamos en el tema pasado, el diablo lo que hace es ¿qué? Restar
y dividir. Pero Dios, en medio de la unidad, lo que hace es sumar y multiplicar. Y Dios quiere sumar y multiplicar muchas bendiciones en nuestras vidas. Pero para ello es importante la unidad. El diablo quiere dividir. Está dividiendo familias, está dividiendo ministerios, ¿sí? Y nosotros no vamos a prestarnos para las artimañas de Satanás. No, vamos a hacer lo que es la voluntad de Dios. Y lo que Dios quiere es que nos prefiramos unos a otros, como decía Pablo en Romanos. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, ¿sí? Prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces vamos a preferirnos, no vamos a tener rivalidades, no vamos a tener competencias, no vamos a tener esos alardes de grandeza. Vamos a ser humildes, vamos a ser sencillos de corazón y vamos a ver cómo Dios se glorifica. Si alguien canta mejor que yo, hay que darle la gloria a Dios. Si alguien toca el instrumento mejor que yo, démosle la gloria al Señor por ese hermano o esa hermana. Si alguien enseña, predica mejor que yo, démosle la gloria al Señor por ese hermano o esa hermana. Pero no despreciemos a los demás. Nunca despreciemos a nadie que esté a nuestro alrededor, porque esas personas también tienen talentos, tienen habilidades, tienen dones y cosas que tal vez usted y yo no podemos hacer. Así que nos necesitamos unos a otros. Recuerde que somos el cuerpo de Cristo y como miembros nos necesitamos unos a otros. Así como mi mano izquierda necesita de la derecha necesita de la izquierda. Así que vamos a apoyarnos y no vamos a desmayar. Y quiero invitarle para que oremos y podamos declarar esa bendición de parte de Dios a través de su palabra, que hoy creo que ha sido muy clara en nuestra vida. Y espero que haya sido de mucha bendición para usted y que podamos llevarla a nuestro corazón y aplicarla, que es lo más importante. Así que yo quiero invitarle para que cierre sus ojos allí. Y si usted puede tomarle la mano a su hermano, a su hermana, a su esposa, a alguien allí, hágalo. Y vamos a orar por la unidad. Y si hay algo que quiera dividir, vamos a cancelarlo en el nombre de Jesús. Si hay algo que en este momento esté allí, en el grupo, en la familia, hay que quitar eso en el nombre de Jesús. Hay que hablar. Y vamos a orar hoy juntos y vamos a orar para que Dios nos ponga de acuerdo. Así que oremos. Señor, quiero darte gracias por este tiempo, por la bendición de compartir tu palabra. El tema de la unidad es un tema, Padre, importantísimo. Así como hay unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tú quieres, Señor, que haya esa unidad en la iglesia, que haya esa unidad en la familia, que haya esa unidad, bendito Rey, en todo tiempo. Porque el diablo lo que quiere es que hayan ministerios rotos, divididos, que hayan familias también separadas. Pero en el nombre de Jesús hoy desbaratamos todas las artimañas del diablo y declaramos la bendición de parte de Dios, que en nosotros va a existir ese amor fraternal en el nombre de Jesús y que vamos a preferirnos los unos a los otros. No vamos a competir, no vamos a tener competencias en nuestras vidas, no vamos a tener el alarde de grandeza, por el contrario, vamos a tener sencillez de corazón, vamos a tener humildad y vamos a aprender a ver a los demás como superiores. Bendito Rey, sin desconocer que también tenemos capacidades, habilidades, talentos, bendito Rey, pero que yo puedo complementar a los otros y los demás pueden complementar mi vida, Dios, también con sus capacidades. Te agradecemos, Señor, y oramos, Señor. Si hay alguna cosa que quiera dividir en medio de la familia, en el nombre de Jesús, hoy la rompemos. Y te pedimos que pongas de acuerdo a esa pareja en el nombre de Jesús. Esa pareja que tiene en este momento algo que quiere dividirles. Tal vez una decisión, tal vez una discusión que han tenido. Padre, yo oro para que se pongan de acuerdo y tú los vas a poner de acuerdo en el nombre de Jesús. También hermanos en la fe que tal vez nos entienden, que hoy podamos entender de que debemos preferirnos, que debemos amarnos, de que debemos perdonarnos. Y hoy, como dice tu palabra, debemos orar unos por otros, porque aprendíamos y aprendemos en la palabra que donde hay dos o más congregados en tu nombre, allí estás tú. Y yo sé que aquí estás tú en este momento para ponernos de acuerdo, para poder sanar corazones, para poder decir borrón y cuenta nueva y vamos a seguir adelante en nuestra vida. Así que, Señor, gracias por ese tema que nos ayuda a fortalecer esos vínculos fraternales
tanto en la iglesia como en el hogar, Señor, o con esas personas que conocemos, en la parte laboral también. Bendito Dios, ayúdanos para que no haya tampoco esas competencias ministeriales, para que como hermanos, como pastores, podamos ver a esos ministerios con respeto, con valor, Señor, y podamos reconocer también sus habilidades, Señor, reconocer sus logros en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, y declaramos que la palabra hoy nos enseña algo bien importante, y es que no podemos, bendito Rey, hacer nada por contienda o por vanagloria, no podemos hacer nada por competencia o por alarde de grandeza, y esto es un problema del orgullo. Renunciamos al orgullo en nuestra vida, renunciamos a todo orgullo que haya en nuestro corazón y declaramos la humildad en nuestra vida, bendito Rey, para poder valorarnos los unos a los otros y preferirnos. Te damos gracias, te bendecimos y declaramos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, este es el tema que quería compartirles. No olvide que seguimos hablando de la unidad y es un tema que va a seguir edificándonos. Así que Dios les bendiga y espero verles muy pronto.